conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, la estructura de Adam Rishon. Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro programa, Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah. Hola, Dr. Lyman. Hola, dice el Dr. Lyman. En este programa vamos a intentar explicar un concepto de la forma más sencilla para la persona que ha empezado a tener interés en esta fabulosa sabiduría. Vamos a hablar hoy del concepto del alma de Adam Rishon, el primer hombre, en hebreo, Adam Rishon. Usted, cuando dibuja este concepto, hace como este círculo con muchos circulitos, puntos dentro de él. Y mi pregunta es, ¿qué sensación quiere transmitir cuando usted dibuja esa imagen? Dr. Lyman, de muchas almas pequeñas, particulares, almas pequeñitas que están así conectadas. Y esa conexión es llamada el alma de Adam Rishon, el primer hombre. Y eso es lo que el Creador creó. El alma existe en todos y cada uno y todos la sienten en alguna medida, aunque esté viviendo e incluso esté escuchándome a mí ahora. Pero el propósito de la existencia del alma de Adam Rishon es que cada persona sea capaz de alcanzar ese alma como si existiera en él. Eso es el alma de Adam Rishon, y puede que ahora de momento nos confunda, pero más adelante entenderemos por qué ocurre, estaremos de acuerdo con eso y nos acercaremos a todo este concepto. Por el momento brilla en cada uno de nosotros hasta que logremos que el alma brille de forma completa en todos nosotros. Oren, quiero preguntar cosas una por una. Usted ha dicho que el alma de Adam Rishon es el alma y la fuente de todas las almas. ¿Qué quiere decir eso, Dr. Lyman? Que todo lo que sentimos es ese alma, en la medida en la que ese alma brilla en todos nosotros. Oren, ¿y es diferente de una persona a otra? Dr. Lyman, sí, por supuesto. El alma general, supongamos, el alma general se divide y despierta a cada persona para llevarlo cerca a la revelación de ese alma general. Oren, el alma se llama el alma de Adam Rishon. ¿Qué es lo que significa ese término, Dr. Lyman? El alma de Adam Rishon es lo que el Creador creó, lo que el Creador moldeó. Y esa forma que Él dio es lo que tenemos que alcanzar, cada uno en particular y todos juntos en general. Oren, ¿hay una segunda alma en la persona, una tercera? Dr. Lyman, no. Lo que el Creador creó fue este alma, el alma de Adam Rishon, y después la dividió en 600.000 almas. Y más partes diferentes, distintas. Y cada persona tiene una parte pequeña de ese alma general. Oren, cuando usted dice que el Creador creó una única alma, ¿dónde se sitúa en el eje de la evolución? Dr. Lyman, el comienzo está mucho antes que la creación de este mundo.
Ahora, antes de que este mundo fuera creado, ¿cuánto antes? Doctor Lyman, no había tiempo. En aquel entonces no había concepto de tiempo. El tiempo comienza cuando la persona empieza a sentir la existencia de este mundo. Oren, el alma de Adama Rishon, ¿qué tiene que ver conmigo? Doctor Lyman, que tienes una parte de ella. Y lo que es interesante es que brilla en cada uno en toda su medida, extensión y perfección. Oren, ¿qué quiere decir, doctor Lyman? Que cada uno puede alcanzarla completamente. Oren, en mí hay una parte, doctor Lyman, de momento no existe, pero cuando la persona la alcance, puede alcanzarla de forma entera, completa. Oren, usted dijo que hay un alma que se dividió en muchas partes. ¿Qué quiere decir que esa alma se dividió? Doctor Lightman, este es un concepto que no está muy claro, pero es conveniente llamarlo así y dividirlo así para poder llevar a cabo el alcance, que es de forma gradual, empezando desde un número pequeño, una intensidad pequeña, y cada vez iremos gradualmente descubriendo ese alma hasta toda su extensión. Ahora, ¿en qué necesitamos alcanzar? Doctor Lightman, lo que tengo que alcanzar es el Creador. ¿Al Creador? Ahora, ¿y qué tiene que ver el Creador con el alma de Adam Arishon? El Creador brilla allí. Ahora, brilla allí y eso es lo que tenemos que alcanzar. Doctor Lema, sí, ese estado. Ahora, esa división del alma de Adam Arishon en la sabiduría de la Kabbalah se llama la rotura, el rompimiento. ¿Cómo puede romperse un alma? Doctor Lyman, es como una taza, que hay una bebida dentro, la taza se rompe y la bebida se desparrama. Ahora, ¿así se rompió el alma? Sí, dice el doctor Lyman. El alma, el deseo se rompió y su llenado, el llenado se desparramó. Oren, ¿qué es lo que se rompe exactamente? ¿Qué es lo que se rompió concretamente? Doctor Lyman, la fuerza de percepción del deseo de recibir que existe en el alma se rompió en muchos pedazos, en 600.000 pedazos. Oren, y cada parte de esas, ¿qué hay en ella? Ahora, doctor Lyman, el deseo de recibir, y dentro del deseo de recibir hay una luz que proviene de la luz general que llena el alma, la alma completa. Entonces, ese alma completa se dividió en 600.000 piezas, en 600.000 trozos. ¿Por qué se rompió? Dice ahora doctor Lyman. Porque el deseo de recibir que sostenía la luz no podía continuar sosteniéndola en equivalencia de forma con la luz y otorgamiento. ¿Por qué se hizo así? Dice Oren. Doctor Lyman, porque el deseo creció en ella y no podía estar en equivalencia. La luz creció y no podía estar en equivalencia con el deseo de recibir. Oren, hemos escuchado que todo ocurrió por el pecado original. ¿Qué es eso? Doctor Lyman, es el deseo de querer recibir para uno mismo. Oren, pero cuando usted dice deseo de recibir, ¿de quién es eso? Doctor Lyman, no es, digamos que ese deseo es Adam Arishon.
En palabras más simples, el deseo de recibir creado por el Creador es llamado Adam Rishon. Ahora, entonces, no es una persona, es un deseo. Dr. Lyman, ¿sí? ¿Y qué quiere recibir, Dr. Lyman? Pues él quiere recibir y disfrutar el llenado, el llenado con el que el Creador lo llena y se renueva constantemente. Entonces, ese se llama Adam y tiene que sostenerse a sí mismo para recibir el llenado, pero en equivalencia de forma con el llenado. Y así como el llenado viene del otorgante con amor, también el deseo tiene que estar en amor y otorgamiento hacia aquel que lo llena. Tiene que haber un amor recíproco, dice Oren. Sí, dice el Dr. Lyman. Así es como empezó. Pero después, ese deseo llamado Adam sintió tal relación dulce, elevada, exaltada, sublime, que no pudo sostenerse a sí mismo frente al otorgador con la misma actitud que tenía ese dador. Es como si se olvidara, como si dejara su intención, que era la de recibir para llenar al otorgante. Y para expresar esa amistad por su parte. Y lo que ocurrió es que empezó a disfrutar para su beneficio propio, porque el placer era tan intenso. Y así empezó a volverse lo contrario del otorgante, del creador. Y así es como se rompió. Eso es lo que los dividió, lo que creó esa división entre el creador y el ser creado. Y eso es lo que se llama que Adam Rishon se rompió. La intención de ser y de estar como el creador, en amor, en conexión, eso es lo que desapareció de él. Y entonces, ese deseo, Adam Rishon, empezó a sentir solo placer sin atribuírselo al creador, ni tener en cuenta la actitud del creador. Y eso es lo que se llama la rotura, el rompimiento, el pecado de Adam Rishon. ¿En qué pecó? En que dejó de retornar ese mismo nivel de amor y conexión al Creador. Esa sensación con la que el Creador se relacionaba con él, lo trataba a él. Entonces se separaron en la medida de la disparidad de forma entre ellos, es decir, la diferencia de sus actitudes. La criatura se desconectó del Creador y se dividió en muchas partes y contiene muchos deseos opuestos entre sí. Y nosotros ahora tenemos que volver a conectar de vuelta este ser creado para retornar al Creador. Para que podamos tratar al Creador y relacionarnos con Él de la misma forma que Él se relaciona con nosotros. Oren, el pecado fue que dejamos de
devolverle amor? Dr. Lyman, sí. Ahora, ¿y en qué se relaciona o no se relaciona con lo que se cuenta en el comienzo del libro del Génesis acerca de este mundo? ¿Está ese hombre conectado con el alma de Adam Arishon? Dr. Lyman, bueno, eso es exactamente lo que ocurrió. Así lo aprendemos, solo que en otras palabras. Puedes explicarlo de forma técnica, emocional, en la forma de una estructura, en la forma de diagramas, de formas geométricas. Puedes explicarlo de muchas formas, pero la esencia del asunto es que había un deseo que el Creador trataba con amor. Así es como... Y este deseo también era así al principio, pero llegó un momento en que fue incapaz de devolver esa misma actitud al Creador y sintió que ya no podía tratar al Creador de la forma en que el Creador trataba a esa alma. Ahora, ¿y quién es Eva en esta historia? Dr. Lyman, el deseo de recibir del hombre es llamado Eva. El deseo de otorgar al Creador dentro del hombre es Adán. Ahora, ¿y quién es la serpiente? Dr. Lyman, la serpiente existe entre los dos, despertándolos para que piensen solamente en su llenado. Ahora, ¿por qué estaba prohibido comer del árbol del conocimiento? Dr. Lyman, eso es comí y comeré más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que comí y sentir que me alejo del Creador y que recibo para mí mismo, necesitamos detenernos. Y podía haberse detenido y volver a la corrección, pero no lo hizo. Era algo que estaba planeado. Y dijo, he comido y comeré más. Es decir, era consciente de ello. Y entendía que era incapaz y que era tal y como estaba planeado y que tenía que continuar. Ahora, si lo entiendo correctamente, la persona empieza a centrarse en su propio placer y se olvida de darle el placer a quien se lo está dando. Dr. Lyman, ¿sí? Ahora, está escrito también en la Biblia que el hombre fue creado en el sexto día, después de que el inanimado vegetal fuera creado. ¿Dónde está ahí el alma de Adam Arishon, Dr. Lyman? El alma de Adam Arishon es más importante, desarrollada, incluye todas las almas que vinieron primero. Y cuando corrija el pecado en el futuro, eso también corregirá a todo y a todos. Ahora, entonces, la definición más sencilla. ¿Cómo definiría usted ese concepto del alma de Adam Arishon? Dr. Lyman, la verdad es que el alma de Adam Arishon es todo el deseo de recibir placer que existe en la creación, en todos. En el nivel inerte, en el vegetal, animal, en todos esos reinos, en el humano, hasta que todos ellos juntos componen el alma de Adam Arishon. Bueno, también dice la Kabbalah que todas las personas son parte de ese alma de Adam Arishon, como órganos de un mismo cuerpo. ¿Puede explicar esto de que todos somos un alma, Dr. Lyman? Porque todos somos parte de ese deseo de recibir que fue creado y creado por el Creador, y ese llenado es el Creador en sí mismo. Y lo que sucede
es que nosotros somos partes de ese alma. Oren, en mí, por ejemplo, ¿hay una parte de ese alma? Doctor Lehman, ¿sí? ¿Dónde? En el deseo. ¿En qué deseo? En el deseo de recibir, de disfrutar. ¿Y está roto? Dice Oren. Doctor Lehman, está roto porque es parte de esos deseos que existen en todos los seres creados, en el nivel inerte, vegetal, animal, las personas. Oren, ¿por qué no siento que todo eso es solo un alma? Doctor Lehman, porque eres un egoísta y solo te sientes a ti mismo, y esa es parte del rompimiento de ese alma, de esa rotura, que ese alma se rompió. Y esa es la corrección que tenemos que hacer, corregir todas esas almas juntas. Ahora, ¿cuál es la corrección? Doctor Lehman, conectar todos esos deseos y estar como un solo hombre en un solo corazón. Oren, supongamos que yo soy capaz de conectar todas esas partes. ¿Quiere decir que he reconectado el alma de Adam Rishon? Doctor Lehman, sí. Oren, entonces es un proceso psicológico que tengo que decirme, mira, Oren, tú ves muchas personas, plantas, animales a tu alrededor y, doctor Lehman, ¿realmente todo eso eres tú? Oren, ¿y eso es lo que me tengo que decir? ¿Sí? Oren, ¿hay algo más allá de esa persuasión a mí mismo de que tengo que alcanzar que esto es así? Doctor Lehman, sentir en todos tus sentidos y alma que todo eso es parte de ti. Oren, ¿y cómo voy a sentir eso en mi intelecto y emoción? Doctor Lehman, depende en la medida en que tú te corrijas en el amor hacia los demás. Oren, ¿qué significa eso? Doctor Lehman, que a partir de tu ego en el que tú vives y existes, tienes que corregir tu deseo para que no sea egoísta, sino altruista. Oren, ¿es como volver a ese amor que desapareció durante el pecado? Doctor Lehman, sí. Oren, está escrito en la Kabbalah que lo único que la persona le hace falta en la vida es salir y reunir todas esas piezas, esas partes, esos trozos que se rompieron. ¿Cómo lo hago, doctor Lehman? A través de la conexión y del amor. ¿Cómo es que a través del amor conecto esas partes del alma conmigo? Doctor Lehman, está claro. El Creador nos ayuda a conectarnos a una misma emoción, a una misma mente, a un mismo cuerpo. Oren, para tener éxito, para reunir, cuando tengamos éxito, ¿qué sentiremos? Doctor Lehman, sentiremos que hemos vuelto al estado correcto. Está escrito que dice que prueba y ve que el Creador es bueno. ¿Qué significa? Doctor Lehman, prueba, conecta y ve que realmente este es el propósito de la creación. Oren, ¿qué disfruto en el alma de Adam Rishon? Doctor Lehman, que en nuestra conexión descubrimos a la fuerza superior que nos llena y puede llenarnos. La sentimos dentro. Oren, ¿qué ocurrirá cuando volvamos a sentirnos como un alma? Doctor Lehman, sentiremos que el Creador nos llena. Oren, esa luz que existía al principio y se fue, si quiero que vuelva, doctor Lehman, haz una vasija correcta para ella. Oren, ¿eso quiere decir que tengo que volver a reunir el alma? El alma solo brilla en esa alma interconectada, sí. Oren, supongamos que lo hacemos. ¿Qué ocurre con los problemas del mundo? Doctor Lehman, todos esos problemas son el resultado de esa rotura, de ese rompimiento, porque nos separamos, estamos rotos, distantes, y así es como vemos hoy en día la realidad. Entonces, cuanto más nos conectemos unos a otros, más veremos nuestro llenado y más veremos cómo el Creador es ese llenado
y nos apoya, nos llena, para que no volvamos a estar separados. Oren. Eso de estar conectados a un gran sistema, ¿no da miedo? Y, doctor Lehman, mira, tienes que escuchar lo que dice, oh Israel, el Señor es uno, tú eres uno. Es decir, que tenemos que volver a ese único deseo, a esa conexión, y esa es la corrección del mundo. Oren, ¿qué significa que hay distintas almas? Doctor Lehman, que en cada persona hay un alma que tiene que ser despertada hacia la conexión y en cada uno hay una fuerza llamada Creador, Boré en hebreo, de las palabras Bo, Ben, Re, Be. Entonces tenemos que conectar entre nosotros y revelarlo a Él a partir de nuestra conexión. Oren, en esta explicación veo que la historia de la evolución humana es aprender a devolver el amor. Sí, dice el doctor Lehman. Eso es, todas nuestras plegarias y todo se reduce a volver a eso, a restaurar esa devolución de amor. Ahora, entonces, acerca del concepto de Adam Rishon, ¿qué es lo más importante que tenemos que retener y recordar? Doctor Lehman, que lo más importante para nosotros es la conexión entre personas en toda forma posible, la conexión para el beneficio de los demás. Oren, última pregunta. ¿Qué me desea usted como principiante que ha comenzado a estudiar la sabiduría de la Kabbalah en relación a este concepto de Adam Rishon? Doctor Lehman, deseo que vuelvas a casa a ese estado, el más seguro, dulce y a salvo posible, que se produzca ese retorno y que encuentres ese enfoque hacia las otras personas, que no hay separación ni distancia entre personas en ningún modo. Eso es lo que descubrirás y eso es lo que transmitirás a todos. Oren. Muchísimas gracias, Dr. Lehman. Dr. Lehman dice, mucha suerte a todos. Oren, gracias por estar con nosotros. El alma de Adam Rishon. Hasta el próximo programa.